Un saludo para todos. Este es el cuarto tema de lo que habíamos planeado de esta serie, donde estamos hablando acerca de la iglesia, 4 aspectos de la iglesia. Empezamos con el primero, leyendo algo en Mateo, la iglesia según Cristo, la perspectiva que Cristo tenía de la iglesia. Luego ya vimos otros 2 temas más, donde nos dimos cuenta que la iglesia es como un cuerpo, donde cada uno de los miembros tiene una actividad, un trabajo principal, una función individual. En la anterior, la número 3, también platicamos acerca de que la iglesia es como un edificio que se va construyendo, donde los ladrillos están conectados entre sí, pero también conectados con Cristo. Y esta cuarta sesión vamos a ver otra figura que el apóstol Pablo usa respecto a la iglesia, y así estaremos completando esta serie de 4. En esta ocasión veremos algunos pasajes, por supuesto que no todos, de lo que la Escritura nos enseña de cómo se usa la figura de la familia para ilustrar la iglesia. La iglesia es como una familia. Y quiero empezar leyendo Efesios en el capítulo 2. En esta ocasión estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente. Efesios capítulo 2. Y muy particularmente el versículo 19. El apóstol Pablo está hablando allí acerca de la unidad que tenemos entre nosotros y nosotros con Cristo, la unidad que tenemos con Dios a través de Cristo. Y entonces en el versículo 17 y 18 está hablando acerca de los gentiles y de los judíos y de cómo Dios a través de Cristo nos está conectando. Y así leo el versículo 19, Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Y aquí viene la parte interesante, la última sección del versículo: son miembros de la familia de Dios. Y enseguida habla de que juntos constituimos un edificio, una casa. Pero estamos enfocándonos hoy particularmente de que la Escritura nos enseña, el apóstol Pablo ilustrando que la iglesia es como una familia. Familia porque nos habla de una comunidad, que si no somos una familia de sangre, somos como una familia de sangre. Y la iglesia, al igual que la familia de sangre, es de las pocas, si no de las muy contadas entidades donde no tenemos la posibilidad de escoger a los miembros que la componen. Igual que una familia con nuestros hermanos, si nosotros somos de los hermanos mayores, tal vez no hubiéramos escogido a los menores y nos hubieran dado opción de escoger. O tal vez a nosotros, nuestros hermanos mayores, no nos hubieran escogido si les hubieran dado a ellos la opción de querer o no tener un hermano más o una hermana. Entonces, la familia se parece entonces a la iglesia, o la iglesia es como la familia donde los miembros que la componen no tienen posibilidad de escoger o decidir quiénes serán los otros miembros que la componen. Así, veamos entonces, vamos a ver 4 secciones muy rápidamente acerca de cómo deberíamos o cómo podremos ver a la iglesia como una familia. Entonces, en primer lugar, quisiera hacer notar que sí, como iglesia somos una familia y somos miembros de la familia por medio de Cristo. Es a través de Cristo que podemos ser parte de esta familia. Cristo es el hilo conductor, o Cristo es el cemento, Cristo es la unidad, Cristo es lo que provoca que entre nosotros haya adhesión. Si quitamos a Cristo, entonces nos reunimos solamente entre nosotros. Lo que tenemos como resultado de eso simplemente es un grupo de personas que se reúnen con un propósito X. Pero si Cristo es el que nos une, si Cristo es el que nos convoca, Él es el que nos hace que podamos adherirnos, entonces tenemos una iglesia. Somos una familia y Cristo es el hilo conductor. Cristo es quien nos da el acceso y por medio de Él es que podemos ser una familia. Entonces, me permito leer Juan capítulo 1. Voy a leer el versículo 12. Está hablando Juan precisamente, hablando acerca de la obra de Cristo. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice:
El versículo 10 es el mismo, digamos, la misma explicación que está dando Pablo más adelante, pero aquí la está dando Juan. Juan capítulo 1, versículo 10. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Y aquí el versículo 12. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de ser o de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces aquí ya Juan nos está diciendo que nosotros podemos pertenecer a la familia de Dios o podemos ser parte de la iglesia como una familia, pero como una iniciativa de Dios a través de la fe que tenemos en Cristo Jesús, y llegamos así a ser hijos de Dios. Lo dice el contexto aquí de Juan, lo explica más adelante también el apóstol Pablo, pues antes éramos una creación de Dios y podríamos a lo mejor tener alguna intención o algún vislumbre de espiritualidad o de intención de querer acercarnos a Dios o un poco de piedad, como leemos que había gente piadosa que confiaba en Dios, pero eso no nos hace ser hijos de Dios. La única posibilidad que tenemos de ser hijos de Dios es que Dios toma la iniciativa con nosotros y a través de la fe que tenemos en Cristo, Él nos añade y podemos entonces así ser parte de esta familia de Dios. Podríamos, como creyentes en Cristo también, entonces, andar viviendo nuestra vida solamente como esclavos, como añadidos, o vivir con una actitud de hijos adoptados, que no éramos, que no pertenecíamos, que no había razón por la que pudiéramos entonces ser nosotros conectados o nosotros acercados a Dios, sino solamente por una iniciativa de Él. Y lo enseña así la Escritura, es el Señor que tomó esta iniciativa y ahora nosotros hemos sido adoptados y somos parte de esta familia de Dios, por medio de Cristo. El punto número 2 que quisiera explicarles hoy es, como parte de esta familia que somos, punto número 2, tenemos derecho a disfrutar de las bendiciones que hay por ser parte de esta familia. Cualquier hijo entonces que pertenece a una familia, cualquier miembro de una familia, en automático, como algo normal, tiene, por supuesto que, derecho a los beneficios que hay en esta familia. Y así leo entonces, me regreso un poco, Efesios capítulo 1, y quisiera leer desde el versículo 3, allí vamos leyendo algunos versículos, saltándonos un poco, tratando de explicar el contexto. Efesios capítulo 1, versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano que seamos santos e intachables, pero también para adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Todo este pasaje, un poco antes y continúa después de esto que acabo de leer, es para explicar el apóstol Pablo que nosotros pertenecemos a Dios por medio de Jesucristo. Incluso antes de nacer, dice la Escritura, Él nos había escogido para que pudiéramos ser miembros de su familia. Dice aquí, Dios decidió de antemano, el versículo 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Y está el apóstol Pablo entonces aquí ilustrando la iglesia. Al pertenecer a la iglesia nos convertimos en la familia de Dios por medio de Cristo. Y entonces aquí explica en este contexto y en otros pasajes más adelante que como miembros de la familia tenemos derecho
a estas bendiciones espirituales. Tenemos derecho a las promesas que Dios nos ha hecho por medio de Cristo. Y así tenemos acceso entonces a la salvación, al perdón de nuestros pecados, al Espíritu Santo, a dirección y a ser bendecidos como hijos a través de Cristo. Este sería el punto número 2. El punto número 3, como en toda familia, como en toda entidad a la que podamos pertenecer, es que tenemos derecho a disfrutar las bendiciones, pero número 3, entonces también tenemos obligaciones. Obligaciones, ahora habría que entenderlo. No necesariamente una obligación delante de Dios, es como que derechos y obligaciones, piénsenlo bien. Entonces, como ciudadanos de un país, de una ciudad, si quieres tener derechos, detrás de cada derecho hay una obligación que hay que cumplir. En el caso de Dios, en nuestra relación con Él, no necesariamente es así. No es como que si tú no lo haces, entonces Dios no cumple su parte. No, lo que leemos aquí en Efesios es que Dios cumplió ya su parte. Nos ha hecho sus hijos y eso nos da derecho. No es una especie como de un pacto, un trueque que vamos a hacer. Pero sí nos enseña la Escritura, no como trueque, no como un reclamo, no como una obligación que yo tengo delante de Dios. No tiene nada que ver con tu buen comportamiento, ni tu diezmo, ni tus ofrendas como para que te ganes el derecho de Dios. No, eso lo hizo Cristo ya. Pero sí, como parte de la familia, leemos en la Escritura que tenemos responsabilidades, pero hacia los demás. Y en esto Dios es glorificado, en esto cumplimos, por así decirlo, lo que Dios nos ha encomendado. Leemos, si me lo permiten lo leo yo, Gálatas capítulo 6, ustedes están leyendo también allí, Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Está hablando entonces aquí otra vez el apóstol Pablo que tenemos, digamos, una obligación de bendecirnos y de corresponderle a nuestros hermanos, de podernos ayudar. Nuevamente lo digo, no es necesariamente una responsabilidad delante de Dios y cumplir como nuestros bonos o nuestro pacto con el Señor. No, Dios no necesita de nosotros. Tenemos una responsabilidad, sí, con nuestros hermanos. Y leo otro pasaje que me parece que lo ilustra muy bien. Es otra vez el apóstol Pablo, pero en Romanos, en el capítulo 13, la carta que escribió a los romanos. Y aquí me gusta cómo lo ilustra el apóstol Pablo. Muy particularmente usa la figura como de las deudas. Romanos capítulo 13, versículo 8. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley. Así está entonces el apóstol Pablo diciendo: no le debas a tus hermanos absolutamente nada, excepto que tengo una deuda de amor contigo. Porque está hablando entonces de la obligación, la responsabilidad que yo tengo ante mis hermanos. Lo dice también aquí: haciendo esto cumplimos, digamos, con las exigencias que Dios nos está poniendo, o con la ley o con el mandamiento que nos pide que podamos cumplir. Hasta aquí donde voy entonces es: somos una familia, somos miembros de una familia, somos miembros de la familia como resultado de la intervención de Cristo. Es a través de Cristo que Dios nos puede hacer parte de su familia. Número 2, tenemos derechos a disfrutar de las bendiciones que hay para todos los que son parte de esta familia. Y número 3, tenemos obligaciones y responsabilidades con nuestros hermanos, no solamente que pertenecen a nuestra iglesia, a nuestra congregación, sino con la sociedad, con nuestro prójimo, como leemos aquí en este pasaje. Y número 4, me gustaría, y a lo mejor aquí me detengo un poquito más de tiempo, es: somos una familia. Y el apóstol Pablo encuentra una figura para ilustrar esto, y está muy interesante aquí cómo se usa la figura para ilustrar a la iglesia, o a la iglesia para la figura que el apóstol Pablo quiere enseñarnos. Está en
Efesios capítulo 5, y el apóstol en el contexto hablando de que somos una familia, se enfoca así y habla de los deberes de la familia, pero hay que entender como el mensaje que hay detrás de esto. No solamente es un asunto de Pablo dando deberes sobre la familia, sino más bien usando la familia como la ilustración, o usando al matrimonio como la ilustración o el ejemplo de la relación que tendría que haber entre Cristo y la iglesia. Y quiero leerles un pasaje más o menos largo que me parece que podría ilustrarnos muy bien esta dinámica que tendría que haber entre nosotros, su iglesia, y Cristo. Nosotros, la iglesia, como la esposa, y Cristo como el esposo. Efesios capítulo 5, versículo 21. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, y aquí viene lo interesante, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. El matrimonio como una ilustración de la relación entre Cristo y la iglesia, o la iglesia como ejemplo, la iglesia y Cristo como ejemplo de la relación que debemos de tener los que estamos casados con nuestra esposa y nuestra esposa con nosotros. Los señalamientos que hace el apóstol Pablo aquí, digamos los aspectos que destaca en esta relación, valdría la pena que los analizáramos con mucho más cuidado. No tenemos tiempo para hacer eso, pero vean lo que está diciendo que hace Cristo por la iglesia y cómo la iglesia podría corresponderle. Entonces, la parte principal del esposo o lo que Cristo hace por la iglesia es que la ama. Y este amor se manifiesta en primer lugar con un asunto de entrega. Cristo se entregó por nosotros, como dice que el marido debería de entregarse por la esposa. Y hay un propósito en esto, dice hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo que está diciendo aquí es que Cristo por nosotros se entregó y está tratándonos, está lavándonos, está purificándonos, como la ilustración podría ser también que el esposo no puede purificar a su esposa, no la puede lavar, y no se está refiriendo a un acto físico, externo, algo objetivo, sino está hablando más bien de la entrega y de la participación que el esposo debería de tener hacia su esposa. Y vean lo interesante aquí, que dice que es a través de la palabra de Dios. La razón de hacer esto es, dice, presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Entonces podríamos decir, hablando muy particularmente del matrimonio, de la labor, la colaboración del esposo, y lo hace pareciera como con una actitud, digamos, egoísta, hedonista, pero está, dice, buscando el bien de ella, amándola, cuidándola, esforzándose por ella, para que ella pueda ir adelante, para que pueda avanzar, para que pueda progresar. Y esto al final de cuentas resultará en beneficio para él. Es lo que Cristo está haciendo por la iglesia.
Dice, pues el hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo, y nadie odia su cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo hace por la iglesia. ¿Por qué Cristo hace esto por la iglesia? Porque se la quiere presentar a sí mismo como santa, como pura. Y lo leímos ya desde la primera parte de esta serie. En el primero de estos temas, leímos allí lo que dice la Escritura, que Cristo está edificando su propia iglesia y Él mismo es quien la está edificando. Y es a través entonces de la obra del Espíritu Santo, a través de su palabra y a través de la relación que tenemos unos con otros, que Cristo edifica su iglesia, porque si lo entendemos que esto es como una obligación que tenemos nosotros de nuestras responsabilidades hacia los demás, de esta manera entonces nos estamos ayudando, purificando y planchando las arrugas, por así decirlo, los unos a los otros. Y luego entonces como resultado de esto hay una correspondencia de la iglesia, ¿no? La iglesia dice que se somete como la esposa se somete a su marido. Y habría que entender este asunto de sometimiento no es un asunto como de esclavitud, no es un asunto como de ignorancia, no es un asunto como de yo me entrego y sin importar lo que me pida, no está hablando acerca de eso la Escritura. Más bien, si lo pensamos bien, dice que como resultado de la entrega de Cristo por la iglesia, pues entonces la iglesia debería de someterse a Cristo. Y esta es la dinámica que tendría que haber pues en el matrimonio, pero también entre todos nosotros como creyentes en Cristo. Así, el apóstol Pablo ilustra entonces o resume, digamos que la actividad o la responsabilidad del esposo es amar, la responsabilidad de la esposa es respetar. Lo dice en el versículo 33. Por eso lo repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Grande es este misterio, dice el apóstol Pablo, pero yo estoy usando nada más esto como un ejemplo del matrimonio, de la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Es lo que el apóstol Pablo está ilustrándonos aquí. Y así bien, entonces vamos cerrando esta cuarta exposición, nada más recordando la relación entre nosotros como creyentes y entre nosotros como creyentes con Cristo. Se usa la figura entonces también de una familia, donde cada uno de nosotros es un miembro en la familia, tiene una función en la familia y como parte de esta función que tenemos también es nuestro nivel, digamos así, de responsabilidad. No todos, como leemos en el caso del cuerpo, no todos pueden ser cabeza porque eso le corresponde nada más a Cristo. No todos son brazos, no todos son ojos. Cada uno tiene una función igual como en la familia. Y le debemos a Cristo correspondencia por la entrega que Él tuvo. Lo demostramos con nuestra entrega hacia Él, con nuestra actitud, con un corazón dispuesto, reconociéndolo como Señor, pero también en nuestro servicio y disposición para ayudar a nuestros hermanos. Estas figuras que el apóstol Pablo usa y la perspectiva que Cristo tiene respecto a la iglesia, en lo particular me parece que la intención que el apóstol Pablo está teniendo es animar a los creyentes que están oyendo estas cartas, a la gente que vivía en Éfeso, que vivía en Galacia, la gente que vivía en Corinto, la gente que vivía en Filipos, la gente de Colosas, que fueron de ahí de donde tomamos los otros pasajes para estudiar. Lo que Jesús está queriendo que oigan los creyentes judíos en aquel momento, pero que después se abre como para todos los gentiles. La idea que está, me parece, tratando de transmitir es que a través de ser un edificio, a través de ser un cuerpo, a través de ser una familia, hay un fuerte sentido de pertenencia que tenemos que desarrollar. Hay una bendición, hermanos y amigos, en pertenecernos. Hay una bendición no solamente en asistir. Pertenecer no es asistir. Tú podrías asistir a un cine, a una función de teatro, tú podrías ir a un partido de fútbol y estar junto con las personas viajando en el camión, viajando en un avión, pero eso no necesariamente significa que pertenezcas, nada más estás ahí con un grupo de personas. Podrías asistir a la iglesia cada domingo durante muchos años, podrías ir a una reunión en una casa, pero eso no necesariamente te hace pertenecer. Pertenecemos a través de la obra de Cristo por nosotros
a través de la iniciativa de Dios es que podamos tener contacto con Él y ser parte de su familia. Cristo es el hilo conductor, es el que nos ayuda para estar conectados. Y es su intención entonces que podamos ver la enorme bendición, la increíble posibilidad que tenemos de pertenecernos. Así, yo quisiera animarlos en este último punto a que podamos a través de la Escritura notar esta gran bendición, y que si hay aspectos en nuestra vida que necesitamos acomodar y mejorar, pues lo hagamos con la bendición de pertenecer, y con toda seguridad como partes de nuestro cuerpo, con toda seguridad como partes de nuestra familia, como toda seguridad como parte de un edificio. Hay algunos aspectos que no nos gustan y que a lo mejor hay que tratarlos y hay que ayudarlos, hay que mejorarlos, pero no los podemos desechar. No hay manera de hacer eso, porque tanta sangre se pagó por mi salvación como por las de mis hermanos, y como resultado eso nos hace ser familia. No tenemos nosotros derecho de decir quién sí y quién no puede pertenecer. Esto es algo que solamente le corresponde al Señor. Gracias a Dios por la bendición de su palabra. Gracias porque estamos amándonos. Gracias porque estamos siendo la iglesia.